Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Yo voy a hablar acerca de el Estado laico y la libertad religiosa y cómo actualmente nosotros vemos un desafío en poder crear ese balance. En este momento les voy a compartir mi pantalla para poder presentarles ah, de una mejor forma y de forma más gráfica el tema. En este caso, el Estado laico y la libertad religiosa, a mí me gusta muchísimo el péndulo que ustedes van a ver atrás de todas las diapositivas de esta presentación, que es el péndulo de Newton. Y lo que trata de hacer es mantener un balance entre las distintas esferas que hay, que están colgando de dos hilos que tienen un balance perfecto. Y en el momento en que alguna de las esferas que están en los extremos tienen algún movimiento, tiene repercusión en todas las demás bolitas, por así decirlo, que tenemos en el péndulo. Y entonces, en esta ocasión, a mí me gustaría iniciar explicando un poco cuáles son las relaciones que existen entre Estado e Iglesia. En este punto hay tres relaciones de Estado e Iglesia. La primera es la sacralidad, en la que existe una religión oficial y la verdad es que ahora ustedes lo pueden entender mejor luego de la presentación que acabamos de escuchar de cómo Costa Rica tiene una religión oficial y desconozco realmente la implementación de esta religión oficial en el país de Costa Rica, pero en la doctrina nosotros podríamos decir que la sacralidad del Estado teniendo una religión oficial es que el Estado asume importantes aspectos del ámbito espiritual o del ámbito religioso de la comunidad. Luego hay una relación intermedia, esta es la relación de la laicidad, en la que el Estado no tiene una religión oficial, reconoce el valor de la religiosidad, pero no asume lo espiritual como una tarea específicamente suya, sino únicamente va regulando las relaciones de cooperación entre las distintas religiones. Y por último está la relación Estado-Iglesia, donde nosotros vemos ejemplificado el laicismo, y en este caso, el Estado adopta una actitud drástica separando el poder político del espiritual en las decisiones que toma, presentando hasta cierto punto una actitud indiferente y muchas veces hostil frente a los distintos hechos religiosos. Y consideré importante hacer esta distinción entre estas tres relaciones de Estado e Iglesia para que nosotros podamos tener un contexto de lo que estamos hablando. Y es por eso que en uno de los extremos que nosotros podemos analizar en estas relaciones está el laicismo, que en la mayoría de los países latinoamericanos nosotros no hemos experimentado al 100% la ejemplificación del Estado laico como tal, sino que hemos tendido muchas veces a el laicismo. Y el laicismo es un movimiento que, bajo la apariencia de exigir el respeto a la religión de cada uno, o sea, las distintas manifestaciones religiosas o la ausencia de una creencia religiosa, en realidad procura la eliminación de la religión en la vida pública y trata de confinar el ejercicio de la religión al ámbito de la conciencia individual, es decir, eliminar por completo cualquier manifestación, creencia, valores, moral, ética que tenga que ver con la religión. Y es por eso que en un Estado laicista, en principio, la promoción del Estado laicista, además de tratar de presentar la separación de la Iglesia y el Estado, plantea que todo debe ser neutral. Sin embargo, esa neutralidad no se lleva a cabo, sino que la realidad es distinta porque no hay una neutralidad. Una neutralidad implica mantenernos en un plano de no acción, por ponerlo de alguna forma, y en este caso, el Estado laicista sí realiza un rechazo total a que cualquier ámbito que tenga que ver con la religión se exprese en el ámbito público, no solo de los funcionarios que ostentan una función pública, valga la redundancia, sino también de los individuos que conforman la población para que
lo religioso, que ellos consideran como una traba para el desarrollo del libre pensamiento, de la política, de las políticas públicas, etcétera, tenga que ser denunciado y combatido. Es decir, hay una relación completamente hostil. Y el problema práctico es justamente ese, negar que las cosmovisiones que posee toda la población de un país se expresen y se encuentren en el espacio público. Es por eso que el laicismo, nosotros podríamos decir que impone barreras a la posibilidad de la democracia. Es decir, que en este caso, un Estado laicista podríamos nosotros equipararlo a un Estado antidemocrático, porque no permite que tengamos los espacios para poder dialogar, para poder reconocer las diferencias, pero sobre todo para poder reconocer el valor común que permita alcanzar un significado compartido o por lo menos un significado de compromiso en la diferencia, es decir, de poder reconocer que aunque tenemos diferentes creencias, todos estamos en un mismo plano de igualdad y por lo tanto de respeto. En este caso, a mí me gusta muchísimo la frase de Carrillo de Albornoz, en donde expresa que la condena del laicismo estatal, además de moral, es decir, de la necesidad de que sea una condena moral al laicismo estatal, es una condena desde las exigencias del principio democrático y de los derechos humanos. Justamente como lo vimos en la presentación anterior y estoy segura que podemos ahondar más en las próximas presentaciones que tenemos durante este simposio. Justamente la libertad religiosa y el Estado laico son garantías de un Estado democrático y por supuesto del respeto a los derechos humanos. Y es ahí donde entra entonces a jugar la laicidad, que es el ideal que todos deberíamos de aspirar para poder tener un Estado que realmente nos permita alcanzar la igualdad, el respeto y ahí sí la tolerancia a las distintas creencias religiosas o la ausencia de estas. Y es por eso que la laicidad es el proyecto de hacer un debate público en un espacio de formación donde esté fundamentado sobre principios seculares. Esto no quiere decir que niegue el acceso o que impida el acceso a los argumentos de orden religioso, es decir, a la expresión de esos valores, de esas convicciones religiosas en el ámbito público, sino que haya un balance entre lo secular, lo religioso y las políticas públicas o el actuar público. Y en este caso los ciudadanos no se ven obligados a renunciar a la expresión de esas cosmovisiones e identidades, sino que a enriquecer a la sociedad a través de estas cosmovisiones distintas, pero que van a tener un valor común, que es el crear una nación. Y en este caso, el Estado laico, que es una contraposición al Estado laicista, supone el Estado laico una secularidad política, es decir, que en el ejercicio de la función pública se mantenga ahora sí una neutralidad para poder separar el Estado de la Iglesia, pero es una secularidad política, no una secularidad del individuo. Es decir, que sea funcionario público o sea ciudadano, tenga derecho a poder actuar según sus convicciones religiosas, según su objeción de conciencia y según su libertad de religión. Y es por eso que en un Estado laico se asume como propios los desafíos de la globalización y la multiculturalidad. Es decir, negar por completo que exista la necesidad de poder actuar según mis convicciones morales, éticas o religiosas es utópico, sino que es incluso aún mejor poder reconocer la globalización y la multiculturalidad que tenemos en todos los países del mundo. Además, un Estado laico se va a garantizar por ser garante de la libertad de conciencia, expresión y asociación en igualdad de condiciones. Eso es lo que aspira un Estado laico para todas las confesiones religiosas o incluso las que no tengan una confesión religiosa, como sería el ateísmo, por ejemplo. Y es indiferente en este caso al hecho religioso, es decir, que el Estado no actúa según una convicción religiosa, pero sí hace respetar los derechos de los ciudadanos para poder, dentro del ámbito público, poder actuar, hablar según sus convicciones. Y esto sí, teniendo como límite el orden y la moral
la moral pública. Y por último, el Estado laico exige a cada una de las expresiones religiosas esta construcción conjunta de un sentido compartido. Y si esto no es posible, si definitivamente no se pueden poner en común acuerdo las distintas confesiones religiosas, pues por lo menos el compromiso de guiar la actuación religiosa o las distintas actuaciones religiosas para posibilitar la convivencia, alcanzando ahí sí la igualdad y por supuesto que la democracia. Y es que en este caso, cuando nosotros hablamos de Estado laico, es imposible no hablar acerca de la libertad religiosa, que es el tema que hoy nos convoca a todos nosotros. Y para dar una definición muy simple de lo que implicaría la libertad religiosa es que cada uno tenga la libertad de elegir y seguir la religión que prefiera o de no elegir ninguna, es decir, libertad plena. Y es, en este caso, la libertad religiosa es fundamental en un Estado democrático, porque en un Estado democrático deben de tener lugar todas las manifestaciones religiosas. Y es ahí donde vamos a alcanzar un ambiente de respeto, en donde todos los seres humanos son importantes. No es únicamente importante lo que diga una confesión religiosa o lo que presente una confesión que no tenga como fundamento una deidad, sino que en este caso todos los seres humanos tienen una condición de igualdad y en este caso se dejan de lado todos los sectarismos religiosos e impera ahí sí la ley, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como lo es la libertad religiosa. Y en este caso, algo que sí nos tiene que quedar claro a nosotros es que un Estado laico, un Estado que se llame laico, sin libertad religiosa es una contradicción. Es decir, nosotros no podemos presentar un Estado laico sin que éste respete la libertad religiosa, porque cuando un Estado no respeta la libertad religiosa, no la promueve y no garantiza el ejercicio de esta libertad religiosa, se convierte en un Estado despótico que pretende ahora sí imponer al pueblo, puede ser una religión, como lo hemos visto en la historia de la humanidad, como al mismo tiempo puede ser una visión agnóstica o antirreligiosa de la vida y del mundo. Es ahí la importancia de que nosotros tengamos claro la necesidad de un Estado laico, no laicista, y la necesidad de un Estado laico que sea coherente en la promoción de la libertad religiosa. Y quiero terminar en este caso con una frase que a mí me gustó mucho del elder David Bednar. Él la presentó este año en la conferencia de libertad religiosa anual que tuvo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en este caso él ponía en contexto la fragilidad de la libertad religiosa, la necesidad que el poder público tenga límites, pero al mismo tiempo la necesidad de que como ciudadanos de un país, de una nación o incluso ciudadanos del mundo, nosotros tengamos esa necesidad o la urgencia de entender la importancia de la libertad religiosa y de tomar acción en esta defensa y en esta promoción. Y él decía, los justos poderes del gobierno tienen un papel en el fomento de un entorno moral en que las personas puedan vivir vidas buenas y honorables. Nosotros, el pueblo, dijo el elder Bednar, nunca debemos permitir a los líderes cívicos, se referían a él, que olviden que sus oficios y poderes existen a fin de asegurar nuestras libertades fundamentales y las condiciones para ejercer esas libertades. En este caso es ahí donde radica la importancia de la acción que todos los que estamos hoy presenciando esta conferencia podamos tener en el ámbito público, en el ejercicio de nuestra libertad. Y es por eso que nosotros necesitamos estar presentes en este tipo de discusiones, formarnos, pero al mismo tiempo tener la capacidad para poder defender esta libertad fundamental que es un derecho humano reconocido en cualquier convención o tratado internacional. Así que muchísimas gracias por el tiempo.